Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Joel Rivera. Les traigo aquí este vídeo para llevarles hasta sus hogares la segunda parte de las técnicas narrativas ya vistas en el anterior video. Esta es para explicarles detalladamente las técnicas modernas, ¿sí? Habíamos dicho que las técnicas justamente son herramientas que utiliza el escritor, ¿no?, para contar su historia de la manera más fiel posible. Y habíamos dicho que la manera más fiel posible tendría que ver con la imaginación del lector, ¿no? La imaginación del lector conectada con la imaginación del escritor, ¿no? El escritor, para poder escribir, valga la redundancia, tiene que imaginarse algo, haber en su cabeza, haber imaginado ciertas imágenes, y estas imágenes las plasma a través de la palabra. Te empieza a contar lo que él ha pensado, ¿no?, lo que él ha ideado. Y de esta forma, cuando el lector se da cuenta o le llama la atención la obra y descifra el mensaje del escritor, lo que está haciendo es conectar su mente con la del autor, y de esta forma hay una relación, ¿no?, una relación intangible, ¿no? Y esto es lo fabuloso de justamente la literatura y de las técnicas narrativas, porque ayudan mucho a la, a la, a la construcción de las historias, justamente estas herramientas, ¿no? Y hoy vamos a conocer las técnicas modernas. Las técnicas modernas son las que cambian las tradicionales, las que son simples, si se quiere, las que no tienen un tratamiento o un vanguardista, se podría decir, del tiempo, del escenario, el espacio y las acciones, ¿no? Inclusive los personajes son distorsionados, de manera que tú sientes que eres el protagonista de la historia en muchos casos, ¿no? Entonces, esta es una forma nada más de ver cómo las técnicas modernas deforman, ¿no?, alteran el tiempo de la historia. Están en el presente, vuelven al pasado, van hacia el futuro, ¿no?, y de nuevo regresan al presente. Deforman también el papel del lector, de manera que uno se siente dentro, o a veces el narrador varía, ¿no? De repente está contándote la historia desde el punto de vista del villano, y después del héroe o antihéroe de la historia, y después te lo cuenta desde un personaje secundario. Entonces, aquí distorsiona totalmente y se aplican más a novelas este tipo de técnicas modernas, ¿no? Vamos a ver, porque aquí hay siete que ver, y obviamente que en la clase voy a dar ejemplos más elaborados, ¿no? Tenemos el monólogo interior. El monólogo interior es el descubrimiento del escritor. Él hace un descubrimiento, una revelación justamente de los pensamientos del personaje. O sea, pone en vitrina los pensamientos interiores, porque nunca se saben entre personajes, pero tú como lector los puedes saber como si fueras un cómplice del autor, y a veces estos pensamientos van en oposición o en mucho contraste con lo que está pasando en la narración. Te explico, ¿no? De repente el personaje principal dice algo como, quiero ir en ayuda de otro personaje, ¿no? Pongámosle Juanito Cucharas, ¿no? Quiero ir en ayuda de Juanito Cucharas, ¿no? Y por dentro, entre comillas, aplicando monólogo interior para sí mismo, piensa el autor, el personaje. Dice, aunque tengo miedo, y aunque él me haya traicionado, ser Juanito Cucharas, y aunque no quiera hacerlo, mi deber está por delante de mi sentimiento. Y cierra. Entonces, tú estás viendo ahí, tú estás conociendo una duda, un tambaleo en la voluntad del personaje, que no lo sabe el otro personaje, ¿no? Porque obviamente no lo está diciendo en voz alta, ¿no?
Entonces, estos son la exposición de los pensamientos, ¿no? Y así con otro tipo de, de pensamientos, ¿no? Por ejemplo, bien opuestos. Por ejemplo, el villano, ¿no? Que se está haciendo pasar por buena persona, tal vez. Dice, ¿no? Me alegra verte. ¿Cómo estás? ¿No? Pero por dentro, entre comillas, que es un pensamiento, dice, debí haberte atrapado y secuestrado cuando podía, cuando estabas en mi poder. Ahora que eres libre, ahora que ya no estás en mi dominio y que te has escabullido, tengo que mirarte desde lejos y hablarte como si estuviera alegre cuando en realidad por dentro estoy muriendo sin tu presencia. No, algo así, ¿no? ¿Me entiendes? En oposición a lo que está diciendo el personaje. O a veces inclusive puede que el pensamiento sume algo que el autor, el personaje que está en este caso pensando, no quiere que sepa el resto, ¿no? Algo adicional, algo que entra en complicidad contigo, porque eres el lector. Es el monólogo interior y lo aplica muy bien William Faulkner, por ejemplo, en sus libros El guardián bajo el polvo, o también El ruido y la furia, ¿no? Son libros muy complejos en los que utiliza el monólogo interior. Flashback. El flashback es una abrupta aparición del pasado en el presente. El autor, por ejemplo, viene narrando la historia, viene contándote, bueno, Juanito Cucharas eh, está ahora en el bosque, ¿no? A punto y está buscando el conejo que se le ha ido, tiene su rifle en la mano y está buscando entre los arbustos. Y de repente recordó cuando su padre le dijo que era muy importante mantenerse callado para que el conejo pueda salir, para que la presa pueda salir. Entonces, tomando el consejo de su padre, se arrodilló quietamente y esperó pacientemente a que salga el conejo. ¿No? Ese está diciendo, y de pronto recordó, y te trae un pasado, un recuerdo rápido, ¿no? Un recuerdo del pasado para. Pero es así, es rápido, o sea, recordó que su padre le había dicho, ¿no? Algo, y regresó al presente. Es instantáneo, no se detiene, es una, este, una aparición corta y abrupta del pasado, ¿no? Flash significa rápido, back es regreso. En cambio, el raconto significa recuerdo sostenido, ¿no? O sea, volver hacia atrás, vuelve hacia atrás el escritor para explicarte por qué está pasando eso en el presente. O sea, el autor vuelve atrás para explicarte hechos del presente. Por ejemplo, ¿no? El villano te presenta que el villano y tú dices, leyendo la obra, dices, ¿por qué es tan malo? ¿No? ¿Qué lo motiva a ser tan malo? No hay una razón para ser malo, ¿no? En esta historia, ¿no? No entiendo por qué, no sé, ponle un nombre, Damián, ¿no? No entiendo por qué Damián es malo en la historia si no le han hecho nada, ¿no? Sí, y además, no tiene sentido, ¿no? Entonces tú, el autor, en el siguiente capítulo, ¡pum! Te regresa en el tiempo, 20 años atrás, para explicarte por qué Damián es malo. Porque en el pasado él era bueno. Entonces ahora tú dices, por eso, ¿eh? Por eso es que es malo. ¿Entiendes? Entonces te presenta un regreso al pasado un poco más prolongado, mucho más prolongado que el flashback, para explicarte los hechos del presente, ¿no? Bueno, pasos comunicantes. Tenemos aquí la elaboración de varias historias en paralelo, de las narra el autor, historias diferentes aparentemente, y cuando llega al final, todas estas se unen. En química sucede algo parecido, ¿no? Que tú, por ejemplo, tienes dos recipientes, tal y como ven ahí, y están conectados debajo por un vínculo, ¿no? Que es parecer invisible a veces, ¿no? Y tú llenas, no importa el vaso que llenes, en este caso, ambos se van a llenar de agua.
¿no? Por ejemplo, en este caso, aquí, si tú llenas este de acá o llenas el de acá, como están conectados, este se va a llenar también. ¿Entiendes? Entonces, los vasos comunicantes son así, funcionan dos historias diferentes, que aparentemente no tienen nada que ver una con la otra y de repente, ¡pum!, se unen. Eso es, o esa es la técnica vasos comunicantes, ¿no? Vasos comunicantes. Si tuvieran alguna pregunta pueden hacerla escribiendo ya recuerden ustedes, al chat de Educay, ¿no? O durante la clase. Tenemos el quinto, que es el documentalismo. El documentalismo básicamente es cuando el autor anexa documentos a la narración. Estos documentos respaldan los hechos. Respaldan los hechos. No es lo mismo que el epistolar. Recuerden que el epistolar decíamos que te contaba la historia a través de cartas, ¿no? Por ejemplo, decían, querida Cassandra, hoy voy a contarte cómo casi me roban por la noche, ¿no? Y empiezas a contar una historia, ¿no? Esa es una carta por la que te está escribiendo o te está contando algo. Aquí no. El documentalismo anexa documentos para respaldar los hechos que te está contando un narrador X. Por ejemplo, hay una historia que se llama La Isla del Tesoro, donde un joven descubre un mapa, sí, muy antiguo, y cuando lo abre, cuando ve, se da cuenta de que le hará indicaciones de dónde encontrar el tesoro de un pirata muy conocido. Inclusive ahí sale la X de dónde está el tesoro enterrado, a cuántos metros y todo eso. Entonces él se embarca, ¿no? Se embarca a a, a verlo, pues, ¿no? Se embarca a recogerlo con un montón de piratas, ¿no? Sin saber que está llevando al enemigo en su barco, ¿no? Pero lo que yo quiero que ustedes vean en el documentalismo para que lo entiendan es que en esta narración de Stevenson, del libro El, la Isla del Tesoro de Stevenson, Stevenson dibujó un mapa y en las ediciones antiguas el dibujo está, ¿no? Te anexa un documento donde dice, ¿no? Y está dibujado tal y como está aquí en esta imagen, dónde está el tesoro, cuántas millas ir tanto al norte y todas las indicaciones para encontrar el tesoro, ¿no? Entonces es importante, ¿no?, el documentalismo porque ahí está anexando este mapa. Así también puede anexar cartas, documentos, boletas, notas. Por ejemplo, hay una historia de Edgar Allan Poe que te cuenta que un, un uno que estaba pues perdido, ¿no? Escribe en una botella, mete en una botella un pedazo de papel donde está pidiendo ayuda y da sus coordenadas de dónde está. Lo mete en el papel, perdón, en la botella y lo bota al mar. Después lo alcanza una persona X y esta es capaz después de ayudarle, ¿no? Por ejemplo. Y te dibuja aquí, en este caso, te pone aquí las palabras que había escrito en la nota, ¿no? Y esa notita, esas frases, eso cuenta como documentalismo, porque está anexando documentos para respaldar la historia. Y por último, tenemos a estos dos, lector comprometido y cajas chinas. El lector comprometido es cuando el narrador no te dice detalles del personaje principal, dándote a ti la sensación de que estás dentro tú de la historia, tú eres el que está viviendo los hechos, ¿no? Te da una sensación. Entonces, lector comprometido, lector inmerso, lector adentro de la historia. Y también, a veces, por ejemplo, hay unas historias que están narradas en segunda persona, que por cierto es bien difícil de hacer, eh, pero hay narraciones muy buenas. Por ejemplo, Carlos Fuentes escribió una novela pequeñita que se llama Aura, y en ella aplica esta, ¿no?, de narrar todo en segunda persona. Para los que no sepan qué es la segunda persona, es el tú, ¿no? Te lo narra. A veces las narraciones están narradas en yo, en primera persona, o en él.
en tercera persona, ¿no? Dicen, por ejemplo, en primera persona sería, y yo caminé 2 pasos hacia la derecha, ¿no? Etcétera. En caso de tercera persona sería, él caminó 2 pasos hacia la escalera del fondo. En el caso del lector comprometido, que es la segunda persona con el tú, sería, y tú caminas 2 pasos a la izquierda, encuentras una escalera, una puerta. Entonces, perdón, encontramos aquí que te está tratando de meter a ti como lector dentro de la historia, ¿no? Es el lector comprometido. Ahora, Cajas Chinas es una historia dentro de otra, y esta de otra, y de otra, ¿no? Por ejemplo, en la historia, supongamos, de Alibaba y los 40 ladrones, te cuenta cómo ellos van a llegar a hacer el gran robo de la historia, ¿no? Y en el siguiente capítulo, ya no te cuenta la historia en sí, sino cómo uno de esos 40 ladrones llegó a ser ladrón. Y en la historia de ese ladrón hay otro personaje y te cuentan su historia también, y así, ¿no? Infinitamente, ¿no? Esto le aplica a Los Miserables de Víctor Hugo, por ejemplo, Las Mil y una Noches de autor anónimo, La Fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa, ¿no? De lo mejor que ha escrito Mario Vargas Llosa. Bueno, chicos, hasta aquí nos vamos a quedar. Muchas gracias por haber visto este vídeo, espero que os haya gustado y sobre todo que hayan entendido. Cualquier duda, ya saben, me escriben y yo les haré llegar una aclaración. Muchas gracias por verme, cuídense. Chao, chao.